Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy de máquinas AC. Como todas las clases la voy a grabar y para posterior subirla al aula virtual para que sus compañeros que no se puedan conectar la puedan ver eh, después. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de motores monofásicos. Quedó pendiente esta parte de aquí de que es cómo se hace conexionado de motores monofásicos y también vamos a ver una, una prueba que suele ser importante en la parte de motores monofásicos que yo les explicaré más adelante, ¿no? No sé si me pueden escuchar para iniciar. Yo en lo personal sí le escucho, profesor. Ya. Antes de bueno, continuar con el tema, no sé si alguien me puede explicar hasta dónde llegamos. Me explique la parte principalmente, bueno, que me indique principalmente la parte de los transformadores monofásicos, lo que vimos, ¿no? Lo que es el núcleo, lo devanado, el sistema de enfriamiento, la placa y el tanque, ¿no? Una breve explicación. ¿Quién me puede indicar? Ya, yo quería ¿Alguien? meter inmediato, madre. ¿Alguien que me explique hasta la clase, hasta el punto que llegamos de la parte? Bueno, entonces yo voy a seleccionar, ya que me quiere hablar, voy a indicar. Eh, a ver, Cedeño, ayúdeme con una breve explicación de la última clase, de lo último que se vio. ¿Me escuchó, Cedeño? No, profe, disculpe. Una breve explicación de lo que vimos en la última clase, lo de la parte de los transformadores. Bueno, fácil. No estoy un poco claro, profesor, sobre el tema. No. Estuve en la Bueno, clase, pero no estoy un poco claro. a ver. Cabezas. Ayúdame explicando, por favor. Lo último que se vio. ¿Me escuchó, Cabeza? Sí, profe, sí le escucho, pero no alcancé a escuchar lo que dijo. Una breve explicación de lo que vimos la última clase. Profe, la verdad que yo no tuve la última clase y no estoy muy claro con el tema. Bueno. A ver, entonces yo voy a explicar, ¿no? No se olviden si existe alguna duda, es importante y es necesario que hagan las preguntas que ustedes consideren, ¿no? Porque de nada vale yo ponerme a leer o a explicar y ustedes no puedan entender. Ese no es el objetivo, sino que ustedes entiendan lo que uno explica. Bueno, en la parte de las fases, hablaba del núcleo, ¿no? El núcleo que está hecho de un material que permite que circule el flujo magnético, por este de aquí. Existen normalmente pérdidas, disipación del flujo. En el núcleo están colocados los desvanados, tanto primario y secundario, que están hechos de un material conductor y tienen un barniz aislante, ya que están colocados uno encima de otro. También se habló de los bushings, que son los puntos de conexión, tanto en la entrada y la salida. Los bushings también tienen un material aislante y son de mayor dimensión en la parte de entrada, ya que en la parte, cuando se trabaja con transformadores convencionales, el valor de la tensión de ingreso va a ser el mayor de la salida, ¿no? También se habla del tanque, ¿sí?
que es el elemento donde van colocados el sistema de enfriamiento, que es un aceite especial, el núcleo y los devanados. No sé si se han dado cuenta en la parte externa de los tanques, de los transformadores, existen unas letras con unos números que son los que están aquí, que indica H1 y H2, X1, X2 y X3. ¿Sí? En la parte donde van los bushing o los bornes de conexión indica H1, H2, y en los de salida X1, X2 y X3, ¿no? Estos son los puntos de conexión de los transformadores, en la parte de alta y en la parte de baja. Si se dan cuenta, en la parte de baja, el devanado secundario está formado por 2 bobinas. Puede estar formado por 2 bobinas o por una bobina. ¿Sí? Es decir, solamente con X1 y X2. En la parte monofásica. En trifásico es diferente porque tiene X0, X1, X2 y X3. En la parte monofásico puede tener una sola bobina que es X1 y X2, o la conformación de un devanado con 2 bobinas, X1, X2 y X3. Entonces yo conecto a la línea de alimentación en la parte de alta de esta manera, H1 y H2, y en los bushing de salida, conecto la fase, si solamente tuviera una bobina, esta bobina de aquí, conecto la fase X1, el terminal X1 va a la fase y el terminal X2 va al neutro, ¿no? X1 a la fase y X2 el neutro a la salida. Y si hago la medición entre estos dos puntos, el voltaje saliente va a ser 120 voltios. ¿Sí? Si tuviera solamente una bobina, siempre el X2 va a ser el neutro, que está colocado en este caso en la mitad. X2 siempre va a ser el neutro. En los transformadores trifásicos, el neutro es en XC. En XC va conectado el neutro, ¿no? Y en X1, X2 y X3 la fase. Entonces, como le indicaba, haciendo la medición del voltaje va a ser 120 voltios. En el primer caso, pero puede ser que yo necesite 2 niveles de voltaje como existe en la actualidad, ¿no? En la vivienda. Que puede ser 110 y 220 voltios. Entonces, la forma de conexión es diferente. Bueno, se añade algo. ¿Sí? Esta aquí no es. A ver. Creo que no la descargué. Bueno, pero explico en esta de aquí. Voy a explicar en esta misma imagen. Yo conectaría, si quisiera 2 niveles de voltaje, aparte de aquí 120, un nivel adicional que es 220, así como conecta el X1 a la fase, aquí verá otra línea más, ¿no? Verá otras líneas más. A ver si puedo dibujar aquí. Ya. Tuviera otra línea, y esta línea, y esta X3 va conectado a la siguiente fase, ¿no? Entonces, si yo hago la medición, aquí medí entre X2 y X1, entre los puntos de conexión. Si yo hiciera la medición entre el primer punto y el último, fueran 240 voltios. ¿Sí? Si yo hago la medición, bueno, en este caso, pues puede ser 220, ¿no? Si hago la medición en este caso, fuera 240 voltios. Entonces, entre X3... Profesor, ¿y X2 no es neutro? No. Sí, O yo X2 me es equivoco. neutro. Sí, X2 es neutro. ¿Y por qué le sale 240 y no 120? O... Porque entre esta línea y esta hay 120, entre las otras dos hay 120. La medición entre ambos va a ser la sumatoria de las dos. Calculando dos fases, profesor, digamos. ¿Cómo? Está calculando dos fases ahí, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la sumatoria de las dos fases. Ese es el caso Así dígame. Digo, así mismo si hiciera, o sea,
X3 con la última línea que tiró ahí también sería igual 120, pues, obviamente. A ver, sí. Sí. A ver, si yo hago la medición entre X2 y X1, va a ser 120, ¿no? Estos dos puntos. 120. Si hago la medición entre X1 y X3, va a ser 240. Otro nivel de tensión. Si hago la Claro. medición solamente entre X2 y X3, va a ser 120, la mitad del voltaje. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la ventaja de tener un mayor voltaje? Voy a tener más circulación del amperaje de la intensidad. Entonces, normalmente, ustedes van a ver en la salida este caso. Si ustedes se fijan en un transformador convencional, va a ser este caso. ¿Sí? Entonces, este voltaje puede variar por inconvenientes internos, y ahí se puede adaptar con el TAP, el conmutador que yo les indicaba, la parte del transformador. Se hace el accionamiento manual para ir variando al nivel adecuado, porque si no se coloca el nivel adecuado, si el nivel de voltaje es menor al que trabajan los equipos normales en las viviendas, los electrodomésticos no van a funcionar, si es mayor se van a quemar. Suele suceder esos casos, que yo coloco mi licuadora, mi nevera, lo que sea, y no funciona. Entonces hay que llamar a la empresa para que haga el cambio manual con el TAP del voltaje, ¿no? Entonces esto hay que tener muy en claro para el trabajo con transformadores en el caso convencional. Existen algunos otros tipos, pero este es el más utilizado en la parte de distribución. Entonces, siempre va a ser así, y aquí, bueno, esto es interno, ¿no? Esta parte es interna, aquí son las salidas de los bordes. Aquí se ve cómo circula el flujo magnético. Y esto está cubierto por el aceite especial que hace de sistema de enfriamiento y también sirve de aislante. Eso es lo que tiene que ver con la parte de conexionado. No sé si alguien tiene una duda para continuar, porque vamos a ver una prueba. Bueno, vamos a ver dos pruebas. La de polaridad y la prueba de aislamiento, que ya vimos en el caso de los motores. Ya, entonces subí unas diapositivas. Profesor, usted decía los 240 entre las dos fases y el neutro, ¿sí o no? No, entre ambas fases. Ambas fases. El neutro no. Entre ambas fases. Denme un minuto que se está quedando la máquina. Bueno, hasta que cargue lo que quiero proyectar, que está un poco lento. En el aula virtual he subido una tarea para la siguiente semana, los que han ingresado el día de ayer u hoy, que es la última tarea de este segundo parcial, ya que la semana del 12 al 16 son exámenes. Entonces solamente nos quedaría una semana más de clase, tanto de control como en máquina. Entonces la última tarea va a ser la misma actividad que subí en el primer parcial, que fue la tarea del video. No sé si se acuerdan. Entonces, así mismo van a tener que hacer un video. Yo coloqué en este caso el tema, a diferencia del primer parcial que yo le di la opción de elegir. Aquí yo hice la selección del tema para que hagan el video y lo suban máximo hasta el próximo viernes. Es decir, tienen 8 días. Tienen 8 días a partir de mañana para subir esa actividad, tanto en la parte de control como en la parte de máquina. Profe, una pregunta. Dígame. Y en la parte de los foros, profe. En la parte de los foros hasta mañana. Profe, una pregunta. Dígame. En el foro de control no sale para responder. Sí, Claro. sale. Ya le envío ya le voy a indicar al grupo donde tienen que
ingresar para contestar. Sí, está Ya, habilitado bueno. porque ya han contestado algunos. Y los videos esos son los para el otro viernes. Sí, para el siguiente viernes. Verá que Ya, tienen muchas bastante gracias. tiempo, o sea, es el mismo tiempo que, bueno, el tiempo que tiene que durar el video, así mismo como en el primer video, del primer parcial, que es máximo 5 minutos. Entonces, intenten hacerlo bien. Hubo muchas falencias en el pasado parcial, entonces por eso coloqué una nota, ¿sí? Háganlo bien porque de esa manera, bueno, en este caso es del tema que vamos a la siguiente semana, pero quiero ver en qué grado pueden consultar, porque tienen que consultar el tema primero para hacer el video y puedan subirlo. Es como le quito lo que acabo de escribir. Entonces, la primera prueba que vamos a ver es polaridad. Esta prueba, en general, es importante. Voy a sacar esto. Esta prueba es importante cuando se hace el conexionado de transformadores monofásicos para trabajar con una tensión trifásica, que a veces se sabe suceder. Entonces, vamos a esta prueba de polaridad. Vamos a primero, voy a explicarles las diapositivas y luego vamos a ver un video de la explicación. Entonces, a ver si puedo proyectar acá. Así observan, ¿no? ¿Verdad? Sí se ve. A ver, polaridad en los transformadores. A ver, esta polaridad se hace porque internamente los transformadores, las bobinas, tanto en el primario como en el secundario, tienen polaridad, ¿sí? La polaridad puede ser positiva en los terminales, es decir, si tengo dos devanados, primario y secundario, cada uno tiene un terminal, cada uno tiene dos terminales. Un terminal va a ser positivo y otro terminal va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, cuando se hace el embobinado del devanado, dependiendo del sentido que tenga, el mismo sentido de embobinado o diferente sentido, va a ser la polaridad y la intensidad que circule por estos de aquí. Existen dos tipos de polaridad. La primera es la aditiva, que es cuando las bobinas están embobinadas en el mismo sentido. Es decir, que los terminales que vimos en antes, H1 y X2, están en la misma línea. Eso lo vamos a ver ya en una gráfica. En este caso, la polaridad es aditiva. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro, en este caso tengo dos bobinas, no tengo la tercera como tenían antes, que era para X3. Si tengo H1 y X2 en la misma línea, la polaridad yo la conozco como aditiva. ¿Sí? H1 y X2. La segunda polaridad es la sustrativa, que es cuando están embobinados en sentido opuesto. ¿Sí? Y así de la misma manera los flujos están en sentido opuesto. Esto sucede cuando los terminales H1 y X1 están en la misma línea. Antes era cuando estaba H1 y X2 en la misma línea, y ahora cuando está H1 y X1 en la misma línea, que es el caso de acá. Entonces, en este caso, H1 y X1 están en la misma línea y X2 están en línea con H2. Entonces, aquí tengo la gráfica, la imagen, cuando es sustrativa y aditiva, ¿no? Aquí tenía, ¿no? H1, X2 en la misma línea, y acá H1 y X1 en la misma línea. ¿Cómo se hace la prueba? Para saber cuál polaridad yo tengo, porque esto se ve internamente, ¿no? Se hace lo siguiente, ¿no?
yo necesito un multímetro y un cable conductor que no tenga aislamiento para un cable desnudo para hacer esta prueba, ¿no? Y la fuente de alimentación. Entonces, yo lo que hago en una es la bobina. ¿Sí? Yo lo puedo hacer sin necesidad de conocer, puede ser que no esté marcado esto, ¿no? Yo no sé qué es H1, H2 y X1 y X2. Yo alimento con una fuente en la parte de primario, en este caso 120 voltios, y en este punto, en este costado de acá, hago un puente, ¿no? En este caso H1 y X1. Hago un puente con el cable conductor desnudo. Y en los otros puntos, H2 y X2, conecto mi voltímetro. Y al momento de hacer la medición, si el valor del voltaje que se ve en la lectura del multímetro es menor a la fuente de alimentación, yo sé que la polaridad de ese transformador es sustrativa. Si yo hago lo mismo, hago el puente, conecto a la fuente de alimentación, al otro extremo conecto el voltímetro y la lectura es mayor a la fuente de alimentación, la polaridad de ese transformador es aditiva. Como le indicaba, yo sabiendo la posición de ambos, sé la polaridad, pero muchas veces esto de aquí no se ve. ¿Sí? No está marcado, ¿no? Tengo de esta manera. Ninguno está marcado. Pero yo tomo un extremo, hago el puente, y hago la medición. Yo sé que en ese extremo que no medí, va a estar conectado, en ese transformador, disculpe, yo sé que está conectado H1 y X1 porque el valor va a ser menor a la fuente. Si yo hago la medición y es mayor, yo sé que en ese extremo, en uno de los extremos, es H1 y X2. Entonces, así yo puedo determinar la polaridad, solamente utilizando la fuente, un cable como puente y el voltímetro. Como le indicaba, ¿qué me sirve para ser conexionado de banco de transformadores monofásicos para un sistema trifásico? Yo necesito conectar 3 transformadores para hacer ese sistema trifásico. Entonces, todos esos transformadores tienen que tener la misma polaridad. Si el primero tiene polaridad aditiva, el segundo y el tercero también tienen que tener polaridad aditiva. Si el primero tiene polaridad sustrativa, el segundo y tercero también tienen que tener la misma polaridad. ¿Por qué? Porque si tienen polaridades diferentes, va a ocasionar un corto y va a dañar los transformadores. Solamente en el caso que necesite conectar esos bancos transformadores, hago esta prueba. Si solamente conecto uno, no necesito hacer esta prueba. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hago la determinación de la polaridad para posteriormente conectarlo como banco de transformadores monofásicos para un sistema trifásico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen preguntas? O sea, profesor, o sea que eso se lo hace cuando necesitamos, ¿cómo le digo? O sea, un voltaje trifásico, ¿no? Exacto, sí. Pero Ya siempre vamos a tiene la... Dígame. o sustitutiva o aditiva, nunca mezclarlo. No, nunca. Si conecta 3 transformadores, porque mire, la polaridad depende del fabricante. Puede ser que se dé el caso que usted compre o tenga a la mano los mismos transformadores con la misma polaridad, pero puede ser que sean diferentes, porque internamente está conectado de esta manera. Si usted conecta transformadores con diferentes polaridades para un sistema, para un banco de transformadores, va a hacer un corte y va a dañar los transformadores. Siempre tiene que ser la misma polaridad. Siempre.
Entonces, Pero es que en el solamente, transformador dice sustractiva o aditiva, no. O eso hay que conocerlo, lo de sustractiva y aditiva, pregunto. no dice, no dice. En los bornes de conexión están alineados. Así que yo vine antes, ¿verdad? Si yo veo que están alineados H1 y X1, es decir, que la entrada está H1 y la salida está X1 en la misma línea, yo sé que esa polaridad es sustractiva en la parte externa, ¿no? Pero si están H1 y X2, es aditiva. Como está acá, esto que está marcado está en la parte externa, ¿no? Pero puede ser que no se vea la marca. O usted, para decepcionarse, también puede hacer la prueba. ¿Sí? Puede estar así, puede estar conectado así, o también así. Pueden venir así los transformadores. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Como le indicaba, solamente cuando se hace el banco de transformadores. Que voy a ver si es un video explicativo sobre ahí. Pero si solamente necesita un transformador monofásico, no es necesaria la prueba. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Entonces ahorita, bueno, va a acabar el tiempo. Gracias. Va a acabar el tiempo. A las 6:45 nos conectamos al mismo enlace para ver el video de la explicación y también el video de la prueba de aislamiento, ¿no? Y vamos a hacer el análisis de ambos videos. Entonces pueden desconectarse, en 10 minutos nos conectamos.